Buen día, profesor. Nosotros trataremos el tema de los halogenuros de alquilo y nuestro grupo está conformado por Andrade Joseph, Falcones María Alejandra, Mero Bolívar, Lavanda Yoder, Guayamabe Ángel, Villanueva Romina, Zapata Cabrera y la persona que le habla, Villamar Grace. Como primer punto tenemos qué son los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno. Esto puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Desde otra perspectiva, conviene para simplificar asumir que se tratan de haloalcanos, alcanos a los que se les ha sustituido unos átomos de hidrógeno por átomos de halógenos. Como su nombre indica, los átomos de halógenos deben estar enlazados a grupos alquílicos, en donde R, para considerársele de este tipo de halogenuro, aunque estructuralmente puede estar sustituidos o ramificados y tener anillos aromáticos, y aún así continuar siendo un halogenuro de alquilo. A partir de su molécula de CH4, se puede ir sustituyendo átomos de hidrógeno. Por decir, yodo. Si se sustituye un hidrógeno, se tendrá el CH3I, que es conocido como el yodometano o yodurometilo. Al sustituirse dos hidrógenos, se tendrá el CH2I2, que es el diyodometano o como tal yoduro de metileno. Seguida y finalmente los yodos se sustituyen a todos los hidrógenos, dando el CHI3, que es llamado yodoformo, y el CI4, tetrayoduro de carbono. Hay que aclarar que los halogenuros de alquilo se caracterizan por ser muy reactivos y al poseer los átomos más electronegativos de la tabla periódica, se influye que a través de un sinnúmero de mecanismos ejerza una influencia en las matrices biológicas. A continuación se va a explicar acerca de la clasificación y la estructura química. Buenos días, soy Romina Villanueva y continuando con el contenido de la exposición tenemos la estructura química de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo tienen una fórmula general conocida como RX, donde la R representa a un grupo alquilo o un alquilo sustituido. Su principal característica viene siendo otorgado por aquel átomo de halógeno representado en la fórmula general por la letra X. Y también sus reacciones características son de hecho dadas por este halógeno en cuestión. En los halogénuros de alquilo, el grupo funcional es de igual manera otorgado por el halógeno presente en el compuesto. Aquí en la imagen observamos distintas representaciones de la estructura del halogénuro de alquilo. Lo vemos de manera tridimensional y también en representación de cuña. Continuando con su clasificación, tenemos que de esto dependerá de si el carbono al que está unido el halógeno está a su vez unido ya sea a 1, 2 o 3 átomos de carbono. Respectivamente se los denominará como halogénuros de alquilo primario, secundario y terciario. Esto se explicará a más a detalle más adelante con unos cuantos ejemplos, pero a breves rasgos tenemos aquí en la diapositiva la representación de un halogénuro de alquilo primario, mismo que está junto a un único carbono. Aquí está presente la R, que ya conocemos que representa a un grupo de alquilo o un alquilo sustituido, mientras que la X se refiere al halogénuro presente en el compuesto. En cambio, en la imagen, el halogénuro secundario, halogénuro de alquilo secundario, vemos que en esta ocasión el carbono principal está unido a otros dos grupos alquilo. Mientras que en el terciario, aquí ya observamos que está unido a 3 grupos alquilos. Finalmente, hay otra clasificación
misma que dependerá del número de átomos de halógeno presentes en la molécula. Estos derivados se denominarán monohalogenados, dihalogenados y polihalogenados. Esto también lo observamos en la imagen, donde tenemos un derivado monohalogenado, donde observamos un solo número de átomos de halógeno. Del lado derecho se encuentra un derivado dihalogenado, donde observamos que hay en cambio dos átomos del halógeno representado por cloro y el subíndice 2. Esto significa que hay dos átomos eh, del halógeno en cuestión. Finalmente, el derivado polihalogenado, donde hay tres átomos de cloro presentes en la molécula. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jean-Pierre Zapata y voy a hablar sobre las propiedades físicas. Comenzamos con el punto de ebullición de los halogenuros es más alto comparado con los de los alcanos, ya que se incrementan conforme aumenta el número de carbono. Estos también son muy insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad como el benceno y el éter. Presentan también puntos de fusión mayores a los que los alcanos y la densidad con respecto al agua depende del tipo del halógeno que se vaya a usar. Si usamos los fluoruros y los cloruros, estos van a ser menos densos, mientras que si usamos yoduros y bromuros, presentan una mayor densidad. Ahora vamos a hablar algunos ejemplos que tenemos de los haluros haluros de alquilo. Entre ellos tenemos que se dividen en tres grupos, como los haluros primarios, secundarios y terciarios. Estos no dependen del compuesto, sino de la posición y de los grupos metilos que se encuentren. En el caso de un haluro primario, van a ser haluros primarios cuando obtengamos un carbono y en el caso de este ejemplo tenemos un cloro que nos está diciendo que pertenecen a los haluros, ya que pertenecen a la familia de los halogenoides. Ya, entonces los haluros primarios, ¿por qué se llaman haluros primarios? Porque si nos damos cuenta es el carbono enlazado a dos hidrógenos y a un grupo metilo. Ahora tenemos los haluros secundarios. Esto va a ser el carbono también con el cloro para que sea un haluro. En este caso solo va a estar enlazado a un hidrógeno y a dos grupos metilos. Por eso es que se llama cloropropano. Por último tenemos a los haluros terciarios, en el cual aquí ya no van a estar enlazados a hidrógenos, sino a puros grupos metilo, teniendo en cuenta el cloro para que sea el haluro. En este caso tenemos el 2-cloro-metilpropano, 2-metilpropano. Y ahora vámonos a cadenas cíclicas. ¿Qué ocurre en las cadenas cíclicas? Como lo mencioné, si bien los halogenuros de hidrógenos no son solubles en agua, pero son solubles con los compuestos orgánicos. En este caso tenemos el benceno. El benceno, cuando está unido a un bromo, pertenece a los haluros y tiene el nombre de bromuro benceno. Si está unido a un flúor, se llama fluorurobenceno. Y en el caso de que tenga un radical, como en este caso el metil, va a pasar a llamarse 2,4. ¿Por qué 2,4? Porque en este caso tengo a dos cloros que pertenecen a los halógenos y el metil. Entonces, ¿cómo yo nombro esto? Lo nombro aplicando las reglas. 2,4 dicloro, dicloro, metil, benceno. Gracias. Soy Alejandra Falcones y el tema del día de hoy son las nomenclaturas de los halogenuros de alquilo, para ser más específico, la nomenclatura IUPAC. Ahora, como ya sabemos, los halogenuros de alquilos son los derivados de los alcanos, en los que uno o varios átomos de hidrógenos van a ser sustituidos por átomos de halógeno. Para poder nombrar, vamos a necesitar 5 puntos, que son los principales, y vamos a tener como la base del nombre, que este es el nombre de un halogénuro de alquilo que se constituye formado con el nombre de la cadena principal de nuestro carbono. En nuestro ejemplo, tenemos una cadena de 6 carbonos, entonces esta va a tener por nombre X. Ahora, vamos a identificar el halógeno que hay en nuestra cadena.
Para este se va a utilizar un prefijo correspondiente a nuestros halógenos presentes en nuestra cadena. Puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Como tenemos en nuestra cadena, tenemos bromo, entonces ponemos bromo. Ahora, el número de átomos de carbonos. Este se enumera la cadena de carbonos de modo que el átomo del carbono al que esté unido a nuestro átomo de halógeno tenga el menor número posible. Como ya hemos dicho, en nuestra cadena principal es de 6 carbonos y tenemos un metil y bromos. Entonces vamos a enumerar de modo que nuestro bromo quede en el menor número posible. Entonces vamos a numerar de izquierda a derecha, así nuestro bromo va a tener una numeración baja. Ahora, en el sufijo del nombre, que decimos que finalmente se agrega el sufijo al que indica el tipo del compuesto, que generalmente es ano para los halogenuros de alquilo. Como ya tenemos ahí en nuestro nombre, sería hexano. Ahora, en los prefijos, que estos se utilizan prefijos como di, tri, tetra, di para 2, tri para 3, tetra para 4, para decir cuando hay uno o más halógenos dos o más halógenos en nuestra cadena principal. Entonces, como tenemos que hay dos halógenos que son dos bromos, ponemos 2,3 dibromo 5-metil hexano. Eso es todo, gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alfredo Mero. Siguiendo con la explicación de nomenclatura IUPAC de los halogenuros de alquilo, es importante recordar que los halogenuros de alquilo, también denominados haloalcanos, son compuestos derivados de alcanos en los que uno o varios átomos de carbono han sustituido por átomos de halógeno. Recordando lo que me decía mi compañero Falcones, es importante también la forma de los alcanos en la nomenclatura, tomando en consideración la base del nombre, la identificación del halógeno, el número de átomos de carbono, el sufijo del nombre y muy importante, los prefijos, ya que esto nos indica las múltiples halógenos en la cadena carbonatada. Bien, yo traigo también para recuerdo un concepto importante, que los halogenuros de alquilo son compuestos que contienen halógenos, que son flúor, cloro, bromo o yodo, unidos por un radical de alquilo. He traído unos 3 ejemplos en base a las consideraciones previas que se dieron en cuanto a la nomenclatura IUPAC. Por ejemplo, tenemos el clorhexano, ¿verdad? Que en el primer ejemplo nos dice que está unido el haloalcano de 6 carbonos con un átomo de cloro, ¿verdad? Y ahí está la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura común. Esto más lo puse solo para diferenciar la manera en la escritura. Tenemos el fluorometano, que está compuesto por una cadena de carbono, 3 átomos de hidrógeno y una de flúor. Asimismo, indicado la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura común. Y por ahí el último ejemplo tengo el bromopropano, que son 3 átomos de carbono, 7 de hidrógeno y 1 de bromo. Estos 3 ejemplos he traído de manera visual y de manera escrita para que se puedan diferenciar. Recordemos que la nomenclatura IUPAC sigue reglas específicas para nombrar estos compuestos, mientras que la nomenclatura común utiliza los sufijos uro para indicar el halógeno y el nombre del radical alquino. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Joder Lavanda y a continuación le daré una introducción a las propiedades químicas de los halogenuros de alquilo. Y posteriormente mis compañeros van a expandir cada una de estas propiedades. Haciendo énfasis en la información anteriormente mencionada por mis compañeros, podemos decir que los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en donde un átomo halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo o yodo, está unido a un átomo de carbono de una cadena alquílica. Las propiedades químicas de estos compuestos son esenciales para poder entender su comportamiento en diferentes reacciones y su utilidad en la síntesis orgánica. Estas propiedades derivan en gran parte de la polaridad del enlace carbono-halógeno.
lo que afecta en su reactividad y la naturaleza en las reacciones en las cuales participan. Una de las propiedades químicas más destacadas es su capacidad para poder participar en las reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación. En las reacciones de sustitución, el halógeno actúa como un buen grupo saliente, siendo reemplazado por un nucleófilo. Estas reacciones pueden seguir dos mecanismos principales, los cuales posteriormente van a ser mencionados. En las reacciones de eliminación, el halogenuro de alquilo puede perder un halógeno y un átomo de hidrógeno adyacente, para así poder formar un alqueno siguiendo mecanismos E1 o E2. La polaridad del enlace XC, o lo cual nosotros le podemos decir un carbono halógeno, también hace que los halogenuros de alquilo sean reactivos hacia nucleófilos y bases también, facilitando una variedad de transformaciones químicas. Bueno, conociendo todo esto, a continuación mis compañeros van a poderle explicar más a detalle cada una de las propiedades mencionadas. Gracias. Mi nombre es Ángel Guayamabe y les voy a hablar sobre las reacciones de sustitución SN1 y SN2. Como tal, tenemos que saber que las reacciones de SN1 van a transcurrir en dos etapas, dando así una contraindicación a lo que es su título que dice SN1, siendo esta la que va a dar el limitante de la velocidad y va a producir la disociación del enlace de carbono radical, dando así la formación del carbocatión alquílico. Y como consecuencia de esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que transcurrirá una racemización de la configuración del átomo de carbono y va a seguir, como todos sabemos, una cinética de primer orden. También tenemos que saber que se encuentran estas favorecidas con medio de halogenuros terciarios debido a que van a dar los lugares a los carbocationes más estables por este mecanismo que sabemos que es la reacción de sustitución SN1. Entonces, estas también van a producir los que son halogenuros alílicos y bencílicos, cuyos carbocationes también son muy estables. Ahora tenemos lo que es el ejemplo, que es la solvólisis del 1-metil, un yodo ciclohexano en metanol. Como primer paso tenemos la formación del carbocatión limitante de la rapidez, que en este caso es el que vemos aquí, se va como a desprender y va a formarse el carbocatión. Luego en el segundo paso tenemos el ataque nucleófilo por parte del disolvente, que es el metanol. Ya en el tercer paso, que es este tercer paso, es muy importante acatar de que si no existe agua o alcohol, no es necesario, puesto que esta solo se va a necesitar si tiene uno de estos dos elementos que estoy diciendo. ¿Y este para qué sirve? Como tal, le sirve para desprotonar el producto. En este caso, como vemos aquí, este está desprotonando para formar el producto. Muchas gracias. Ya hablamos de las reacciones de sustitución SN1, ahora hablemos de la reacción de sustitución SN2. En este caso, van a tener un solo paso que realizar. En este, el nucleófilo va a atacar al halogenuro o se va a acercar desde una posición de 180 grados a lo que es el grupo saliente, la cual es el ion haluro. Esto va a provocar una inversión de su configuración y por lo tanto su cinética va a ser de segundo orden. Las reacciones de SN2 se van a ver inhibidas con el aumento de ramificaciones en el carbono electrófilo, haciendo así el impedimento estérico. Por ello, van a salir favorecidas con halogenuros primarios y secundarios, las cuales no van a intervenir en este proceso, sino que lo van a hacer los sustratos terciarios, haciendo así que las reacciones por este medio se aceleren. Aquí vemos lo que es un ejemplo. En esta vemos la reacción de un bromobutano con mectóxido de sodio que va a producir un mectoxibutano. En este caso vemos como el nucleófilo, que en este caso es
el bromo, en este caso es el de aquí, vemos como el nucleófilo va a atacar al sustrato y por medio de este se va a generar este estado de transición que está aquí encerrado en corchetes, por lo cual se va a formar por último el enlace hacia el nucleófilo, al mismo tiempo que se va a romper el enlace con el grupo saliente. Ya por último, quiero dar unas diferencias entre las reacciones SN1 y SN2, puesto que estas reacciones, lentamente por un mecanismo SN1, va a provocar una transposición de carbocationes siempre y cuando se empleen nucleófilos débiles, tales como el etanol y el agua, o bueno, nucleófilos que sean de muy baja concentración, ya que solo en las condiciones de las reacciones SN2 va a ser desfavorecida, no tanto en la SN1, sino es que va a ser como favorecida. La- por último, tenemos que saber que la transposición del carbocatión solo va a ocurrir cuando el nuevo carbocatión que sea de una forma más estable a lo que era el inicial. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Joseph Andrade y yo les voy a hablar sobre las reacciones de eliminación E1 y E2. Bueno, estos son dos tipos de mecanismos de eliminación en química orgánica, los cuales resultan en la formación de un doble enlace o también llamados alquenos. Y al eliminar un átomo de hidrógeno y un grupo saliente como un halógeno de un compuesto orgánico. En lo que es la eliminación E1, bueno, este es un mecanismo de dos pasos. El primer paso es la ionización del grupo saliente para formar un carbocatión, y este es el paso limitante para la velocidad, mientras que en el paso 2 es la desprotonación del carbono adyacente al carbocatión para formar un doble enlace. Aquí en el mecanismo de dos pasos, o también llamado eliminación E1, la velocidad de la reacción depende solo de la concentración del sustrato, que es de primer orden, porque el paso limitante solo involucra el sustrato. Y la formación de un carbocatión intermedio implica que la estabilidad del carbocatión es crucial. Los carbocationes terciarios son más estables y por lo tanto son más favorables para las reacciones E1. Mientras que por otro lado, en la eliminación E2, este es un mecanismo de un solo paso. Esto quiere decir que la eliminación del grupo saliente y la desprotonación del hidrógeno adyacente ocurren simultáneamente en un solo paso concertado. Aquí la velocidad de la reacción depende tanto de la concentración del sustrato como de la base. Y la eliminación E2 requiere que el hidrógeno al eliminar el grupo saliente estén en una conformación antiplanar, es decir, que estén en direcciones opuestas en el mismo plano. Y esto facilita la eliminación simultánea. Y debido a que no se forma un carbocatión intermedio, no hay posibilidad de reordenamiento. Muchas gracias.